Bueno, aquí siendo las 8 menos 5 de la mañana, me pongo a grabar un videito afuera porque adentro están todos durmiendo, así que Dios me dijo, haz este video y aquí, Señor, cumpliendo sus órdenes. eh, y hoy vamos a hablar un poquito de cómo se mete el diablo, ¿no?, en nuestra mente todo el tiempo. Y cómo te vas a dar cuenta que se está metiendo en tu mente, porque vas a empezar a tener dudas, vas a empezar a tener miedos, vas a empezar a tener tentaciones, pensamientos de fracaso. Y ahí tenés que darte cuenta que ese es el diablo que está metiéndote todas esas cosas para que no hagas lo que querías hacer, para que no puedas cumplir con tu propósito. Porque siempre va a querer el mal, no va a querer que obres de buena manera. Entonces, siempre te va a estar tirando para atrás, siempre. Y me ha pasado muchas veces de querer hacer algo y se me venía la duda, se me venía el miedo, y no lo hacía, porque realmente me metía tanto miedo, tanta inseguridad, que decía, no, esto no es para mí. Y justamente te va a estar diciendo al oído, vas a estar escuchando esa vocecita que te va a decir, no, no podés, lo que estás haciendo no vale, eso estás haciendo, eso no tiene valor. Son todos esos pensamientos, esa vocecita que te va hablando y vos vas diciendo, sí, es verdad, esto voy a entregar, esto voy a hacer, esto tiene valor realmente. O sea, vas a poner en duda lo que estás haciendo, lo que estás dando, lo que sos. Ese es el diablo, que va a estar todo el tiempo pinchándote para tirarte para atrás. El diablo no va a aparecer con su tridente, ni con fuego, ni con sus dos cuernitos, no. El diablo va a aparecer en tu mente, y cuanto más pueda pincharte, cuanto más inseguridades pueda darte, cuanto más miedos pueda darte, va a estar feliz. Y más si vos te tirás para atrás. Entonces, cuando tengas miedo, cuando tengas miedo, ya sabes que esa no es la voz de Dios, esa es la voz del diablo. Y cuando sientas miedo, hacelo igual, ganale a esa voz del de abajo que te está dando miedo, porque evidentemente te está tirando ese miedo para que vos no hagas, no vayas, para que no triunfes. Esa es la voz del diablo. Y siempre se va a alimentar con tu inseguridad, con tus miedos. Siempre se va a alimentar de eso. Siempre, siempre. Cada vez que te aparezca algún sentimiento de esto, algunas emociones de estas, sabe que es el diablo. A mí me pasa muchísimo a la mañana. Yo me levanto 4:30. Estoy empezando a levantar 4:30. Antes lo hacía a las 5 de la mañana. Me propuse 4:30. Y justamente hoy me pasó, donde dije, bueno, me levanto 4:30, y ya vino mi pensamiento de decir, no, quédate un ratito más, levántate a las 5, media hora. No, me levanté enseguida, porque yo voy a cumplir con mi palabra, porque ya me propuse algo y porque sé que Dios está ahí al lado mío, guiándome, está acompañándome, y sé que Él me da las fuerzas también para levantarme. Entonces, la voz de Dios va a hacer que la voz del enemigo pierda poder. Dios siempre te va a traer paz, te va a traer claridad, te va a traer certeza. Eso es la voz de Dios, eso es lo que te va a traer Dios. Si sentís miedo, inseguridad, esa es la voz del diablo. Esa es la voz del diablo. Cuando empezás a escuchar más claramente la voz de Dios, que es la certeza, la fuerza, la dirección, ahí empezás a cambiar totalmente tu energía, empezás a tener más fe,
tus pensamientos empiezan a ser otros. A mí me pasaba mucho. De hecho, como siempre digo, no soy la misma Florencia que hace ni siquiera una semana atrás. Siempre la voz del diablo estaba ahí pinchándome todo el tiempo. Y aún lo sigue haciendo. Pero ya reconozco que cuando es eso, ya sé que no es la voz de Dios. Dios es amor, Dios es sabiduría. Entonces, Dios siempre va a querer lo mejor para vos. Pero tenés que estar atento qué pensamiento escuchás y cómo accionás. Si desde el miedo o desde el amor. Vos sos quien elige escuchar la voz de arriba o la voz de abajo, la voz de Dios o la voz del diablo. Si vivir en tu propio infierno o abrirte, escuchar la voz de Dios y vivir realmente en el reino de los cielos. Porque eso se vive acá, en el plano terrenal. Entonces, cada día podés elegir. Siempre pensá esto. El diablo es la oscuridad, es dudas, es miedo, es tirarte para atrás. En cambio, la voz de Dios siempre te va a dar luz, te va a dar avance, te va a dar claridad, te va a decir dale, dale, seguí, dale, no pares. O sea, te va a dar esa fuerza, esa confianza en vos mismo. Esa es la voz de Dios que te va a estar acompañando cada día. Pero cuando ahí el diablo vea que estás muy metido en el camino, va a decir, no, pará, no puedes seguir. Entonces te va a meter y ¿qué va a hacer? Te va a empezar a decir, no, che, pero pará, tus dudas ahí van a empezar a accionar y vos tenés que saber que esa es la voz del diablo. Como siempre les digo a muchos de mis alumnos, es cuando tenés miedo es porque es por ahí. Cuando te viene el miedo, la duda, es porque es por ahí. Seguí, hacelo. Y después ven los resultados. Entonces, el diablo puede hablarte, pero no tiene la última palabra. Vos tenés el poder de decisión. Si hacerle caso a ese miedo, si hacerle caso a esas dudas, a ese diablo que te está hablando, o inclinarte a Dios y decir, esta no es la voz de Dios, así que voy a seguir. Dios está en vos y nada de lo que venga de abajo puede frenarte. Nada puede frenarte. Entonces, cuando elegís a Dios, tu mente se convierte en un campo de luz y no de batalla. Entonces, cuando pienses así, con miedo, con duda, sabe que esa no es la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a tirar para adelante, siempre te va a dar certeza. Te mando un abrazo de luz y que tengas un bendecido y maravilloso día.